Bueno, muy bien. Así que bueno, bueno, Agustina, buenos días. Acá nos hemos reunido para acreditar esta área que es crecimiento y desarrollo, que es la primera área de ustedes. Y bueno, supongo que le ha gustado el área, ¿no es cierto? ¿Cómo le resultó en general el área? Sí, la verdad que sí, me resultó muy interesante. Todas las UPs tenían algo que me iba llamando la atención y que me resultaba justamente interesante, algo lindo. ¿Y qué esperaba usted de la carrera? ¿Que le resultara más fácil o más difícil de lo que le viene resultando? No, ya me la veía que iba a ser así. Igual yo no creo que sea una carrera eh, o sea, imposible en complicada. O sea, me parece que hay que dedicarle tiempo. Exactamente, como todas las cosas, como todas las cosas. Bueno, muy bien. Bueno, vamos un poco al grano. Vamos a trabajar entonces sobre la UP 7. Sí, La quiere leer? A ver de dale, qué trata te esta la unidad. leo. Dice, Juan, Guido y Micaela tienen 21 años. Estudian juntos escuchando música. Juan siente la vista cansada, sobre todo cuando leen fotocopias. Ir a una consulta médica. Muy bien. Bueno, a ver, cuénteme un poco cómo enfrentó esto, qué problemas se le presentaron. Bueno, cuando yo estudié esta unidad, la verdad que me resultó muy interesante y lo que se nos plantea en esta unidad son dos grandes sistemas. Por un lado el sistema de la audición y por el otro lado el sistema de la visión. Cuando nosotros pensamos en sistema de la visión, lo primero que se nos viene a la mente es el ojo. Cuando El ojo. hablamos de ojo, son un conjunto de estructuras anatómicas e histológicas que en conjunto van a trabajar para lograr percibir rayos de luz y transformar esa energía lumínica que perciben en energía eléctrica para que se propague en la forma de potencial de acción por el sistema nervioso. Cuántas palabras complicadas, cuántas palabras complicadas. Ahí habló de energía luminosa o energía algo así, después Lumínica. habló de lumínica, después habló de energía eléctrica, después habló de potencial de acción. ¿Qué sería la energía lumínica que usted mencionó? ¿Cómo lo podemos interpretar a eso? ¿Qué La energía es? lumínica es el tipo de energía que transmiten los rayos de luz. Rayos de luz. Muy bien. ¿Qué sería la luz? ¿Qué es la luz? La conocemos desde que nacemos, ¿no? Por algo se dice dar a luz. De ahí venimos ya con la luz dando vuelta y muchas veces tenemos 70 años y me preguntan qué es la luz y no sé. ¿Cierto? ¿Qué es para usted la luz? La luz es un conjunto de rayos justamente luminosos que se van a transmitir y propagar en el vacío. Ajá. Es, es energía que se propaga en el vacío. Muy bien. ¿Conoce algún otro tipo de rayos o de energía que se propaga en el vacío que no sea la luz? Los rayos UV. Los rayos UV, por ejemplo. Exactamente, es otro tipo de radiaciones que conocemos como radiaciones electromagnéticas. Muy bien, entonces esos rayos atraviesan esas estructuras anatómicas e histológicas del ojo, se transforman en energía eléctrica y viajan con potenciales de acción. Ahí habló de estructuras anatómicas e histológicas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las estructuras anatómicas a las que usted va a hacer referencia o estructuras histológicas? Yo a veces no noto ni mucho la diferencia, me da para la impresión que puede ser hasta lo mismo. No, por ahí cuando hablamos de estructuras anatómicas estamos hablando de las estructuras que podemos ver más a simple vista, el ojo. Es cierto, claro. Las anatómicas son las que vemos a simple vista. Y hablando del ojo, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas estructuras anatómicas que podemos ver? Y así a simple vista, si se me para una persona adelante, lo que voy a tener a la vista va a ser la córnea, el iris, Ajá, en el centro la pupila. claro. Y se Eso va a son las ver cosas. también alrededor un poco esclerótica. La esclerótica es la parte blanca del ojo. Ah, bien. ¿Y la retina? La retina es una membrana, pero digamos, si yo quisiera ver su composición histológicamente, recurriría a un microscopio. ¿Qué, ¿Qué partes tiene la retina si uno quiere ver histológicamente? Creo que una de las peores partes histológicas de toda la histología, ¿no?
Sí, la verdad que es una capa muy compleja. En la retina vamos a encontrar los fotorreceptores. Ajá, Vamos a ¿qué son los tener, fotorreceptores? los fotorreceptores van a ser los receptores encargados de captar los rayos lumínicos, Ah, muy bien. ¿Y cómo, transformarlos tienen una idea cómo se capta el rayo de luz? O sea, que en esa captación, eh, ¿qué, qué ocurre para que la luz sea atrapada? Porque mire que es difícil agarrarla a la luz, ¿no? Es rapidísima. Si uno dice, bueno, ahí largué un rayo de luz, correlo, no lo va a agarrar, ¿no es cierto? El refrán dice más rápido que la luz, ¿no es cierto? La luz es rapidísima, entonces atraparla parece difícil. ¿Cómo hace un fotorreceptor para atrapar la luz? Bueno, justamente los fotorreceptores están muy especializados para recibir un tipo de rayo de luz específico para que justamente sea específico y no, digámosle, no lo molesten otros rayos de luz que no hacen a ese fotorreceptor. Ajá. Ahí participan, hay proteínas involucradas en eso, y Sí, vitaminas. sí, los rayos de luz los van a captar los fotorreceptores y lo que va a suceder es que esa captación del rayo de luz va a estimular ciertas reacciones químicas dentro del fotorreceptor. Esas reacciones químicas, al transmitirse a otras neuronas que también están en la retina, es lo que se va a interpretar como lo que nosotros decimos de rayo de luz. Claro, claro. Ahí, en esas reacciones participa una vitamina que es la vitamina A. Lo he estudiado. La vitamina A tiene un rol importante en la visión, en una serie de proteínas que juegan con, se llama retinal. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos algunas estructuras anatómicas, algunas estructuras histológicas. Muy bien. Ya más o menos habló de la córnea. Usted mencionó cuál es la diferencia entre la esclerótica y la córnea. La diferencia principal, ambas van a estar formadas por fibras colágenas. La diferencia es que las fibras colágenas de la esclerótica se van a encontrar en una disposición en forma de red y nos van a permitir que la luz las atraviese, mientras que la córnea va a estar formada por fibras colágenas en una disposición paralela, lo que va a permitir que la luz las atraviese. Claro, de esa manera es transparente la córnea. Perfecto. Claro. Bueno, entonces la luz, cuando yo estoy mirando por la ventana y estoy viendo una torre allá eléctrica, creo que es, yo la veo porque la luz que viene de la torre termina dando en mi retina y genera esa imagen que mi cerebro interpreta. Pero cuando miramos un objeto, nosotros siempre tenemos lugares donde el cristalino, del que no hemos hablado todavía, pero vamos a hablar ahora, que es podríamos decir, la única estructura que puede cambiar de forma cuando nosotros miramos, o sea, de acuerdo a si yo miro aquella torre, o miro la puerta a la ventana, o miro mi perro que está más cerca, como que el cristalino tiene que cambiar de curvatura, ¿no es cierto? Tiene que acomodarse, se dice. Pero esa acomodación depende de la distancia. Entonces en el ojo definimos dos puntos, el punto próximo y el punto remoto. Exactamente. ¿Qué es eso? El punto próximo es la menor distancia a la que vamos a poder ver un objeto con nitidez. El Ajá. punto remoto es la menor distancia a la que vamos a poder ver un objeto con nitidez cuando el ojo esté en reposo. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Y cuánto valen más o menos esos puntos en distancia? Más o menos, porque obviamente son variables que dependen de personas individuales. Claro, depende mucho de cada persona. Se estima que el punto remoto está aproximadamente en lo que se denomina el infinito, es decir, a más de 6 metros. Claro. Claro, matemáticamente uno dice, pero ¿cómo? Uno por ahí se agarra, se rasca la cabeza y dice, pero ¿cómo? Infinito 6 metros es lo mismo. No es lo mismo en cuestiones prácticas, pero en cuestiones matemáticas sí, como ahí hay una división, hay una fórmula, por eso decimos que infinito y 6 metros, o sea, 6 metros consideramos como si fuera infinito, porque daría lo mismo matemáticamente si pongo 6 metros, pongo infinito. Bueno, muy bien, con esto de visión andamos bien. Pero acá, bueno, habla de Juan, Guido y Micaela. Guido, el de la UP, ¿es el mismo Guido Mardiza que lo tenemos acá en la tutoría? No lo Supongo que sé, no. habrá que preguntarle. Habría que preguntarle. Bueno, sí, hay que preguntarle si fue parte de la... y si tiene la vista cansada. Bueno, muy bien. Pasemos un poco al oído. Al oído.
había una descripción anatómica sencilla del aparato auditivo. Bueno, el aparato auditivo lo podemos dividir en tres partes. Tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo va a estar formado por el pabellón auricular, que va a canalizar las ondas sonoras que llegan al oído y las va a dirigir específicamente hacia el conducto auditivo externo, que al final del conducto auditivo externo tenemos el tímpano, que es en donde van a chocar esas ondas sonoras y se va a producir una vibración. Esta vibración se va a transmitir a los huesecillos y por los huesecillos a la ventana oval, que va a ser... ¿Qué dijo? Los huesecillos. Sí, porque son tres. Ah, son tres. ¿Cuáles son? En sentido lateromedial vamos a encontrar primero el martillo, luego el yunque y por último el estribo. Me mató. En sentido lateromedial. Claro, ¿Querría decir eso? adentro, de afuera hacia De adentro. afuera hacia adentro. Está bien, perfecto. Bueno, continúe. Bueno, estos huesecillos se encuentran, tanto los tres huesecillos como la ventana oval y el tímpano los vamos a encontrar en lo que denominamos oído medio, y luego la vibración de la ventana oval va a mover un líquido que se denomina perilinfa, que se encuentra ya en lo que es oído interno. En el oído interno vamos a encontrar el laberinto óseo y en su interior el membranoso, que es donde encontramos la cóclea y el órgano del cuerpo. ¿Cuál cree usted que es el principal? Llamó uno de los componentes la endolinfa, ¿no? Si no escuché mal. Perilinfa, dije yo. Perilinfa. Bien. Si usted la tuviera que describir, ¿qué es la perilinfa? La perilinfa es un líquido que va a estar circulando en el interior del laberinto óseo. Bien, ¿y cuál cree que es el principal componente de la perilinfa? Agua. Ah, el agua, muy bien. Porque el agua sabemos que forma como un 80, 70, y en los casos más extremos un 50% del tejido, pero el agua siempre es el mayor componente. Claro. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿El oído solo sirve para escuchar? No, el oído también sirve para, tiene dos funciones muy importantes. Lo podemos considerar como un sistema auditivo y como un sistema vestibular, que se denomina, que se va a encargar de la percepción del equilibrio. Ajá. Siempre me llamó la atención ese sistema, el sistema del equilibrio, ¿no? Porque tiene como unas cañerías puestas así como en 90 grados una con respecto a otra, y me hace acordar un giroscopio, que es un aparato que utilizan los celulares y las naves espaciales para darse cuenta de su posición, ¿no? Cuando conocí el giróscopo digo, cosa interesante. Bueno, me fui por las ramas. Bueno, estamos entonces con el oído, muy bien. El oído entonces sirve, forma parte, digamos, de nuestro sentido y sirve para percibir, usted dijo, las ondas sonoras. Las ondas sonoras nosotros las podemos dividir de varias formas, pero habitualmente hablamos del infrasonido, del sonido y del ultrasonido. Claro. Para que yo pueda considerar algo que sea sonido, ¿qué condición debe cumplir? El sonido es es la sensación que tenemos luego de la percepción de la audición. La audición sería todo este proceso que se cumple para poder captar una onda sonora, y el sonido sería el resultado, la sensación que nos genera. Pero percibo, exactamente. Pero eso tiene algunas características físicas. Sí, Esa onda que físicas tiene. y subjetivas. Claro, ¿y me puede hablar un poco de las propiedades físicas de esa onda? Sí, las propiedades físicas que va a tener el sonido van a ser la frecuencia, que fue la que usted más o menos hizo referencia recién cuando habló de ultrasonido, de infrasonido. Lo clasificamos al sonido en ultrasonido e infrasonido dependiendo de la frecuencia que pueda llegar a tener. También va a estar la intensidad y los sobretonos. Ajá. Muy bien. De esas tres propiedades del sonido, ¿cuál cree usted que es la que está más relacionada
a la posibilidad que tiene el sonido de hacernos daño. Porque si bien para nosotros es si no existieran los sonidos, y siempre me pregunto, ¿no? Cuando hay una persona que es sorda, lo mismo que una persona que es ciega, ¿no? Que pierde un sentido, pero yo siempre pienso lo que sería salir a la calle si uno fuera sordo, ¿no? Porque pierde una interacción importante con el medio ambiente. Entonces, usted el sonido le asignó 3 propiedades: frecuencia, sobretonos o armónicos, está bien, y intensidad. ¿Cuál cree que de esas 3 propiedades es la que está más vinculada al daño que nos puede hacer el sonido sobre nuestro sistema? La intensidad. La intensidad. Muy bien. ¿En qué se mide la intensidad? En decibeles. En decibeles. Por ejemplo, ¿cuánto vale más o menos, cuánto usted calcula que podría valer en decibeles la intensidad de los sonidos que estamos utilizando para rendir este examen, las voces nuestras? No lo sé, pero no va a ser una intensidad muy fuerte. Ajá. Si fuese una intensidad muy fuerte nos dañaría. Claro, pero si usted tuviera que asignarle un valor, por ejemplo, ¿cuánto hay un valor que por supuesto tampoco es exacto, pero en general uno dice, bueno, con tal intensidad como que ya me produce sensación dolorosa? Si me produce sensación dolorosa porque está estresando más allá de lo posible todos los medios. Después de los 120 decibelios. 120 decibeles. Entonces, la intensidad que estamos utilizando nosotros, seguramente, aunque una situación dolorosa, esta no es dolorosa por el sonido, ¿no es cierto? Rendir un examen siempre duele, pero no por el sonido. Seguramente tendremos mucho más bajo, no tengo la menor idea, habría que medirlo con un dispositivo específico. Un dispositivo, se llaman decibelímetros. Los decibelímetros los usan, es común que lo usen los inspectores que controlan muchas veces el tránsito, que controlan los lugares, digamos, de fiestas, ¿no es cierto? Cuando, claro. si un vecino se queja de que al lado tiene un salón de fiesta que le molesta, bueno, lo más probable es que manden un perito con un decibelímetro a medirlo. Los decibeles de un sonido, supongamos que, qué sé yo, hay un choque con un auto. Eso genera un sonido con una cierta intensidad. ¿Esa intensidad es la misma a todas las distancias o cambia si yo estoy más cerca o más lejos del lugar que generó el sonido? No, cuanto más nos alejemos nosotros de la fuente sonora, menor vamos a percibir esa intensidad. Claro, va a ser menor. O sea, ahí dijo bien, la vamos a percibir. Cuando yo percibo un sonido, en realidad no percibo la intensidad, ¿no es cierto? Hay propiedades psicofísicas o subjetivas. Usted mencionó, ¿cuáles son esas propiedades? Claro, o sea, en este caso específico de la intensidad, lo que nosotros vamos a percibir es la sonoridad. La sonoridad, claro. Porque en realidad... De todas maneras, siempre hablamos mal, ¿eh? Siempre hablamos mal los profesionales y la gente, ¿no es cierto? Le dice, ese sonido fue menos intenso. Cuando en realidad, qué sé yo, si fue menos intenso. Para saber si es menos intenso tendría que tener un decibelímetro. En realidad, ese sonido fue menos sonoro, o fue más débil, o fue más fuerte. Pero es la sonoridad lo que vemos. Claro, pero porque lo que va a cambiar es justamente la sonoridad. Claro, lo que cambia de cuando yo lo percibo la sonoridad. Va siempre igual para todos. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Puede un sonido existir, pero que yo no lo perciba? Sí. En el caso que usted había mencionado antes, en el de los infrasonidos y los ultrasonidos. No, porque esos ya no son sonidos. El infrasonido y el ultrasonido no son sonidos, son justamente ultra, tiene más frecuencia, o infra tiene menos. Pero la pregunta mía no es si puede existir una onda, si yo le hubiera dicho, ¿puede existir una onda sonora que yo no la escuche? La respuesta hubiera sido esa. Sí, si un ultrasonido... Claro, en el caso de los sonidos no, porque el sonido es la sensación que percibimos. Entonces, no sé si están así, no sé si están así. El sonido en general, cuando uno habla del sonido, va a encontrar en los libros que no es tanto... Estoy de acuerdo que nosotros tenemos una percepción del sonido, pero el sonido termina siendo una cosa física, decimos una onda material de presión y longitudinal. Entonces, la cuestión, yo le hago la pregunta esa como si fuera un choque. Si yo me voy alejando del choque y me alejo, ¿lo voy a seguir escuchando siempre?
y va a llegar a un punto que no lo voy a escuchar más. Claro, va a llegar un punto que no lo voy a escuchar. Cerca. Claro. Y no ¿por qué no lo voy a escuchar? Llega un punto que no lo voy a escuchar porque ¿qué perdió ese sonido para que yo no lo pueda escuchar? Pierde intensidad. A Pierde medida que se intensidad, va claro. alejando el sonido, va perdiendo intensidad. Exactamente. Entonces, bueno, ahí llegamos un poco a lo que yo le preguntaba. O sea, ¿puede existir un sonido y que yo no lo perciba? Sí, cuando la intensidad es muy baja. Es decir, si yo voy bajando la intensidad, el sonido sigue existiendo. Quizás con un aparato lo detecto, que es lo que hacen los audífonos. Las personas que son hipoacúsicas, ¿qué usan? Usan un instrumento que puede captar el sonido que no capta el oído de la persona, y ese instrumento, ¿qué hace? Lo amplifica y genera un sonido más fuerte. A lo mejor la persona a 60 decibeles no lo escucha. Entonces, el audífono que utiliza toma los 60 decibeles, lo transforma en 150, y él, que tenía un aparato auditivo con muy poca capacidad auditiva, con 150 pero escucha. Eso se ve mucho en los viejos. Muchas veces en las personas de mayor edad uno le habla y no escuchan, porque ya el aparato va perdiendo, entonces, pero uno le grita y escucha. O sea, le grita, le habla en voz más alta, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, Agustina. Vamos a terminar el examen por acá. Estuvo muy bien. La verdad que la felicito. Seguimos muy bien. ¿Cómo se sintió? ¿Tranquila? Sí, fue menos terrible de lo que creí que iba a ser. Bien.